Listo. Bueno, gente, entonces vamos a compartir la pantalla y ahí vamos a empezar con nuestra clasecita repaso de tercera era. Bueno, ¿todo ve la pantalla? ¿Todo ve en el Power? ¿Sí? ¿No? ¿Tranqui? Sí. Bueno, entonces, nosotros hoy tenemos que ver lo que faltó de la última clase. Repaso que es, yo propuse a ustedes, si el hito impacta acá, o sea, justo en la ampolla de váter, ¿qué va a pasar? Gaby, ¿qué pasa? Pancreatites. Pancreatites. Otra cosita que también puede pasar, si impactó acá, Colangitis? colangitis. Y entonces, si tiene, en realidad, si impacta acá, puede pasar pancreatitis, colangitis, síndrome. ¿Cómo se llama el síndrome cuando se impacta en el colédoco? Síndrome Coledociano. Síndrome coledociano. ¿Y cómo se presenta el síndrome coledociano? La tríada. Icterícia, coli e colúria. Icterícia, cólera y coluria. Pero cuando pasa que el hito desciende y impacta acá, va a generar una pancreatitis aguda, porque las enzimas que deberían salir del páncreas llegan hasta acá, hay una interrupción del flujo enzimático de la secreción exógena del páncreas, y entonces vuelve y se activan adentro del páncreas. ¿Cuál es el punto? Las enzimas son proteolíticas y lipolíticas principalmente. Entonces, el páncreas, como cualquier otro órgano, tiene grasa y tiene proteínas, hecho de proteínas. Entonces, va a degradar todo el páncreas. Dependiendo de la gravedad, nosotros tenemos pancreatitis de 2 grados. ¿Ustedes se recuerdan cuáles son los grados? Kellen. Grados no, la clasificação de pancreatitis. A classificação, sim, seria a edematosa e a necrotizante hemorrágica. Eso, la necrotizante o necrohemorrágica. ¿Cuál es la diferencia si ustedes se ponen para pensar? La leve o la edematosa o edematizante es leve, ¿sí? El páncreas hincha, ¿no? Esa inflamación genera un proceso inflamatorio y va a hinchar el páncreas, o sea, va a dejar el páncreas un poquito más gordito. En cambio, la necrohemorrágica no, como su propio nombre dice, necrohemorrágica. Genera, la digestión es tan grande que va a generar necrosis y hemorragia. Y si la hemorragia desciende y escurre por el retroperitoneo, nos puede generar 2 signos. Son raros los signos, pero puede generar, Elidia, los signos de pancreatitis clínicos alrededor del ombligo y en los flancos. ¿Cómo se llaman? ¿Te recordás? Elidia, no sé. Ai, eu não me lembro, eu sei que é com C. Eso. El Cullen. C, Cullen, y el otro, Great Turner. Great Turner. Muy bien, excelente, chicas. Entonces, puede pasar esas dos cosas. Si yo veo un paciente que ya está con ese signo de Cullen o de Great Turner, opa, ya va a ser, no es que va a cirugía, sino que es un paciente que yo tengo que cuidar cada rato, o sea, cada 30 minutos, 1 hora, porque el paciente puede descompensar a cualquier momento. Ahora les pregunto, si nosotros tenemos un paciente que está con pancreatitis aguda, nosotros tenemos un ion que principalmente desciende, que genera, o sea, que desciende. ¿Ustedes se recuerdan cuál es el ion que desciende en la sangre y por qué? Cálcio? Calcio, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Te recuerdas? Cuando hay una inflamación en el páncreas, Forma aqueles rabones, algo assim, eu não consigo. eso. Empieza la formación de jabones cáusticos y todo el cálcio que está pasando por ahí en la sangre es retenido por el páncreas. Y entonces genera hipocalcemia. Es un signo, un dato, un datazo bien importante justamente porque nosotros tenemos que evaluar el cálcio del paciente para reponer. Otra cosita, el paciente deshidrata mucho, tiene mucha formación de tercer espacio, ¿sí? Si hay formación de tercer espacio, tengo que hidratar ese paciente como un caballo, o sea, 4 a 6 litros en las primeras 24 horas en el caso de pancreatitis aguda.
Ahora, haciendo más una preguntita de vía biliar que nosotros vimos el lunes. Si el hito está en la vesícula, litiasis, litiasis biliar, ¿es sintomática o asintomática? Pode ser assintomática. Generalmente es asintomática, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo yo opero? Si no tengo Quando dá síntoma. uma colicistite, ¿Cuándo a ou qué? quando dá quando eu tenho uma colicistite ou um cólico biliar, ou quando ela tá muito pesada também. O cuando está muy pesada, o Quando um Ontem. cálculo é maior que 3, não é? eso. Lito No mayor es el Loven. Loven, muy bien. Que es lito mayor a 3 centímetros. La vesícula, cuando está muy dura, ¿cómo se llama? Un proceso crónico inflamatorio. En porcelana, ¿no? Vesícula en porcelana. ¿La edad del paciente importa o no? Sim, Sim. em ninho. Si es niño. ¿Y qué Obesidad. más? Y la obesidad. Los pacientes que van a cirugía bariátrica, o sea, hacia la resección de una parte del estómago ahí, es como profiláctico la indicación para la colecistectomía. ¿Por qué? Recuérdense que para la formación de lito, uno de los factores predisponentes y también que ayuda a la formación de lito es la hipomotilidad vesicular. Si el paciente no come como comía antes, entonces tiene hipomotilidad vesicular, eso empieza a acumular la bilis y forma el barro biliar, después forma las piedritas acá. Bueno, entonces volviendo a nuestro casito del paciente con pancreatitis, tenemos que principalmente clasificar el paciente en tiempo y evolución. La pancreatitis tenemos dos, principalmente en tiempo, la aguda y la crónica. Y la evolución puede ser la leve o edematosa o necrohemorrágica. ¿Cuál de las dos es más frecuente, Elidia? ¿La leve o la necrohemorrágica? Espera, só me aparecería acá. A leve. La leve. A leve? Leve é a mais frequente. E, generalmente, o paciente solamente com repouso gástrico, tratamento sintomático, assim por dizer, o paciente melhora e se vai a casa. La crónica, nós não vamos abordar hoje, pero haciendo um repasito. Se eu hago uma placa de abdômen a mi paciente, que puedo ver em la pancreatitis crónica? Calcificação? Calcificaciones, eso, en el páncreas, los puntitos ahí de calcificación. Y en la aguda, ¿cuál es el estudio que es como si fuera un WOW para la pancreatitis aguda? O sea, para delimitar lesión. TAC. TAC. Muy bien, TAC. ¿La ecografía me ayuda para ver el páncreas? Quien quiera responder, responda. La ecografía. Yo hablé en clase eso, yo tengo certeza. Pâncreas, tu diz? Eso, páncreas. La Quando ecografía. não tá na frente? ¿Cuál es el punto de la ecografía? Si yo tengo distensión abdominal, si yo tengo muchos gases en la panza, está timpánico ahí en la percusión, la ecografía no me sirve, porque la ecografía en el aire no pasa, no vuelve la señal. Entonces, sí, en el caso de pancreatitis es difícil que me ayude algo la ecografía. Sí me puede diagnosticar otra cosa, si hay litiasis biliar, sí, pero para pancreatitis no me sirve mucho. Bueno, la pancreatitis aguda. La causa tenemos que sí o sí saber, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa de pancreatitis aguda? La litiasis biliar. Y generalmente el lito impacta acá en la ampolla de váter y entonces produce el reflujo de esas secreciones, de esas secreciones exógenas ahí del páncreas, y entonces, imposibilitada de llegar al duodeno, vuelve al páncreas y se activan ahí adentro. ¿Qué pasa cuando se activan? Una autodigestión del páncreas. Otras causas que pueden generar pancreatitis es alcohol, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, fármacos, venenos de escorpión. Bueno, ese no es tan frecuente, pero puede. Después, cualquier cosa que obstruya la papila duodenal o que comprima la misma. Y otras causas serían la isquemia, infección,
pós-colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, fibrose quística. Un fármaco que le gusta preguntar un docente de acá es la furosemida, ¿sí? Hay casos relatados de pancreatitis por furosemida. Después, todos los antidepresivos, la mayoría de los antidepresivos, todo eso también pueden causar pancreatitis. Pero recuerden que la causa más frecuente es litiasis biliar. Hasta acá nosotros creo que coincidimos todos, ¿cierto? De 10 en pancreatitis. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, vamos al dolor antes de pasar, o sea, vamos a la clínica de pancreatitis. Rebeca, ¿estudó bien ese tema o no? Rebeca? Sí, sí que sí. Ah, no te escucho. No te escucho. Kellen, clínica de pancreatitis aguda. Espera, a ver, chat. Oi, pode repetir a pergunta que eu não entendi. Clínica de pancreatitis aguda. ¿Cómo es el dolor de la pancreatitis aguda? O dolor é irradiado em cinturão, Ujú, em pé epigástrico, não? E se sí, irradia em cinturão. eso. A veces el paciente Também parece que tem náuseas e vômitos. tiene náusea, vómito, y a veces el paciente refiere como si fuera una lanza que atraviesa de un lado hacia el otro, el hemiabdomen superior. He acompañado de náuseas, vómitos, a veces fiebre, pero si, por ejemplo, una de las características es que el vómito no cede el dolor, ¿sí? Un diagnóstico diferencial en ese caso, nosotros tenemos que hacer principalmente esa pregunta de oral. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico diferencial entre el vómito de la pancreatitis aguda y el paciente con úlcera péptica perforada? ¿Cuál es la diferencia? Na úlcera péptica passa com a dor. Seria o vômito bilioso? Bueno, vamos a dibujar. A mí me gusta dibujar, pero como yo no tengo cómo dibujar acá, como yo no tengo, bueno, tengo así como dibujar, le voy a dibujar. Imaginen que ese es el estómago, ¿ok? Está medio, estómago está medio hecho mierda, pero bueno. Acá es el estómago. Imaginen que yo tengo una... Bueno, la pancreatitis es característico que el vómito no cede el dolor. Si el paciente vomita más un poco y no tiene, el dolor no mejora. Eso es característico de la pancreatitis aguda. ¿Qué pasa con la úlcera péptica perforada? Imaginen que ustedes tienen. Eso es un estómago, ¿cierto? Vamos a imaginar que ese es el estómago. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una úlcera? Una úlcera es una... ¿Qué es una úlcera? Seria Pérdida uma de... lesão na mucosa. Eso, una lesión en la mucosa con pérdida de continuidad de la misma, de la mucosa. Es una pérdida de la continuidad de la mucosa. Cuando yo tengo una úlcera péptica acá, bueno, yo tengo una úlcera, listo. Pero cuando yo tengo una perforación de una úlcera, yo tengo eso. Ah, no creo que se apaga todo. Uy. Bueno, yo tengo acá el estómago y acá tengo una perforación de la úlcera, ¿sí? Tengo una perforación. Cuando perfora, todo ese líquido que está acá adentro se va para acá. Entonces el paciente no tiene vómito, no tiene que vomitar. ¿Entienden? El paciente con la úlcera péptica perforada no tiene que vomitar. Y si vomita, vomita una vez y muy poco. Sigue con un dolor que es como si fuera si alguien le puñaló, se le dio un cuchillazo, una facada. Pero el paciente no vomita. Si vomita, vomita una vez, ya está. ¿Por qué no vomita al exterior? Generalmente esa pregunta de examen. Porque vomitó al peritoneo. Vomitó a la cavidad abdominal. ¿Entienden? Eso es como nosotros diferenciamos, por ejemplo, de un paciente con un paciente de pancreatitis con un paciente de úlcera péptica perforada. Porque el úlcera péptica vomita hacia la cavidad abdominal, vomita.
tiene su secreción toda volcada para la cavidad abdominal. En cambio, el paciente con pancreatitis aguda no tiene ninguna perforación y entonces no presenta, va a presentar mucho vómito. Vamos a ver, diagnóstico por imagen ahora. Si yo tengo perforación de víscera hueca, Gaby, si yo tengo perforación de víscera hueca, ¿sí? Clínicamente, o sea, semiológicamente, en la percusión, ¿cómo se llama el signo? Semiológicamente. ¿De qué? De Jobert. Deixa eu ver. E radiologicamente? Deixa eu pensar, não me lembro. Pode pensar. Começa com P. Empieza com P. Radiológicamente, yo tengo eso. ¿Sí? Tengo... Si yo tengo El pájaro. alas de gaivota o tiene un signo Popper. Signo de Popper. ¿Sí? Neumoperitoneo, por semiología, es signo de Joubert. Y neumoperitoneo por imagen, por placa, es signo de Popper. Popper, como quieran llamar. Esa es la diferencia. Ahora les pregunto, ¿cuál placa es mejor para ver si hay neumoperitoneo? ¿La placa de tórax o de abdomen? Tórax. Muy bien. Placa de tórax. Es lo mejor para ver el neumoperitoneo. ¿Sí? Entonces, la clínica de nuestra paciente con pancreatitis aguda era aquel dolor abdominal transfixante que generalmente el paciente refiere en banda o como si fuera un ala, así, una lanza que atraviesa de un lado al otro. Náuseas, vómitos, la panza va a estar hinchada, como dice acá, y puede tener fiebre. Los dos signos que puede llegar a preguntar, pero que son raros, es el signo de Cullen y de Gray Turner. Eso se da por sangrado adentro de la cavidad abdominal. ¿Cómo se hace diagnóstico de pancreatitis aguda? Re importante. Con la tríada ya es diagnóstico. Después nosotros tenemos que ver cuán mal, cuán evolucionado o qué gravedad tiene nuestro paciente. Primero la clínica, después las enzimas hepáticas, lipasa y amilasa, tienen que estar más de 3 veces de su valor normal. Y imagen. ¿Qué imagen es lo ideal? Acá es la TAC. ¿Sí? La TAC es lo esencial. Nosotros tenemos criterios que sí o sí preguntan en el oral. Eso pregunta como, no sé, pero es re frecuente que pregunten eso. Tenemos los criterios de Ransom y Baltasar. Generalmente lo que más se pregunta son los de Ransom. Baltasar, hay un doctor nomás que generalmente suele preguntar y suele haber una preguntita específica que ya vamos a ver. Criterios de Ransom, tenemos 2 neumotécnicas. La del paciente que llega, o sea, cuando llega a la urgencia, que es llegas y a las 48 horas tenemos que volver a evaluar el paciente, pero con criterios distintos, que es Chalau. Llegas es LDH, leucocitosis o leucócitos, la edad, la glucemia y la gota. En cambio, Chalau es calcio. Si se recuerda, nosotros hablamos recién que el paciente con pancreatitis aguda va a tener hipocalcemia por formación de jabones cáusticos. El hematocrito puede descender más de 10 puntos, o sea, 10%. El paciente ingresó con 40 de hematocrito y ahora, 48 horas después, tiene 30 de hematocrito. Eso es, ojo, porque está sangrando. Sí, el paciente está sangrando. Entonces, sí o sí, es un paciente crítico. La albúmina, lo líquido, si hay formación de tercer espacio, por eso que nosotros hablamos antes que el paciente con pancreatitis aguda tenemos que inflar como si fuera un balón de agua, líquido, 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 y acidosis y oxígeno. ¿Sí? El nitrógeno vamos a evaluar y si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor de 60. ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros tenemos pancreatitis, tenemos inflamación del páncreas, ¿cierto? ¿Cierto? Como el páncreas está cerca del diafragma, puede irritar el diafragma y empezar a retener líquido ¿a dónde? ¿Qué tenemos arriba del diafragma?
el tórax. El diafragma separa tórax y abdomen. Arriba tenemos el tórax. Si nosotros tenemos una inflamacióncita ahí, empezamos a que venga el agua. Entonces puede formar un derrame pleural. ¿Sí? Si tenemos un derrame pleural, esos son casos graves de pancreatitis. Si el paciente tiene pancreatitis, derrame pleural, insuficiencia respiratoria, opa. Revisa el paciente cada 30 minutos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, derrame pleural, está acidótico, hematocrito cayó 10 puntos después del ingreso y tiene hipocalcemia, seguramente ese paciente, ustedes van a tener que mirar él cada 5, 10 minutos. Y otra cosita bien importante, si yo tengo un paciente en insuficiencia respiratoria que no mejora con oxígeno, ¿qué hago? Intubo. Intubación orotraqueal. Muito bem. Hasta ahí, ¿todo de acuerdo? Lo que se pregunta en el oral es eso. No es solamente los criterios, es más o menos razonar por qué pasa. Por ejemplo, yo estaba haciendo un oral de cuarta era en sexto, y me preguntó por qué el paciente con pancreatitis aguda tenía hipocalcemia. Porque justamente endocrino, en renal, que la tercera era, te pregunta respecto de los iones, y justo me preguntó el calcio, hipocalcemia causas. Yo dije pancreatitis, y me preguntó por qué. Por suerte ya sabía, pero bueno, tengan presente eso. Baltasar y por la TAC. Y ahí nosotros vamos a clasificar a nuestro paciente de acuerdo a si hay edema, si hay colecciones peripancreáticas y si hay necrosis. Hay un doctor que yo dije en la clase que justamente evalúa la necrosis, si hay más de 30% de necrosis pancreática. Si tenemos más de 30%, es indicación de antibiótico terapia. En gastro, para que guarden el tip, ¿cuáles son los antibióticos que nosotros utilizamos en gastro? Los dos más frecuentes. Ciprofloxacina, metronidazol. Cipro y metro son los más frecuentes. ¿Sí? Bueno, guarden eso. ¿Por qué usamos cipro y metro juntas? Porque las dos juntas cubren principalmente anaeróbios, cocos negativos y bacterias generalmente del trato digestivo. Entonces, cipro y metro generalmente es un tip si te pregunta, bueno, tenemos un paciente con, no sé, cualquier patología gástrica, cipro y metro. No creo que vayan a preguntar la dosis. ¿Ustedes quieren anotar la dosis o no? No creo que pregunten. Eu acho que é melhor anotar, Cris. ¿Quieren? Bueno, entonces les digo. Ciprofloxacina. Cipro. La dosis es... Recuerden que el paciente va a estar internado. ¿Tá? Internado es un poquito distinto de vía oral. Entonces, la dosis de cipro es 400 miligramos endovenoso. Viene un frasquito negro. Sí, la cipro viene un frasquito negro. Cuando ustedes miran el frasquito colgado que es negro, o es cipro o es un fármaco de segunda era que yo me olvidé, que se degrada con la luz, que se puede usar máximo 48 horas, que yo me olvidé ahora el nombre. Pero es uno de esos dos. Generalmente si está en gastro, en cirugía, es cipro. Cipro 400 miligramos endovenoso cada 12 horas. ¿Sí? Y metronidazol, obviamente, es 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Esos son los tips. Cipro y metro. Cipro 400 cada 12 y metro 500 cada 8. ¿Sí? Anoten eso, por ahí puede preguntar, por ahí no. Y bueno, nuestro pacientito con pancreatitis tenemos que tratar con antibiótico terapia. Otra cosita, ¿ustedes creen que se da algo para que el paciente coma o no? Pancreatitis. ¿Les van a dar algo para comer? Pero no início não.
No, muito bem. Muy bien. En el inicio no. Porque cada vez que nosotros comemos, empezamos a liberar enzimas pancreáticas. Entonces, cuanto más se libera enzimas, más vamos a dañar el páncreas. Vamos a suponer el caso más frecuente y que creo que es lo que se va a preguntar, que el paciente tenga una litiasis justo impactada ahí en el ampollo de váter. ¿Cómo ustedes tratarían a ese paciente? Justo en la ampolla de váter. ¿Cuál es el gold standard para pancreatitis por litiasis vesicular, por litiasis biliar? Yo puedo meter un... CPRE, Eso, muy bien. El gold standard es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Mira, si yo tengo una pancreatitis aguda grave, acá no está, pero básicamente es hacer como si fuera una endoscopía, pero que ahí yo tengo un ganchito que va a sacar esa piedrita y ahí va a desobstruir toda la vía. Si yo no desobstruyo la vía, no sirve de nada porque no mejora el problema va a estar ahí. Por más que yo trate el paciente sintomatológicamente ok, el paciente no va a mejorar justamente por eso, porque está todavía impactado. Yo tengo que sacar el hito para ahí sí que el paciente empiece a mejorar. Entonces, lo gold standard acá, diagnóstico y tratamiento sería la CPRE. Paciente llegó grave, primera cosa, internar, monitoreo oxígeno y vías de grueso calibre. Ustedes pueden escuchar que hay triple vía. Creo que ya hablé en clase, pero les recuerdo, ¿qué es triple vía? 2 o más vías de grueso calibre, o sea, vía venosa de grueso calibre, 14 o 16, 2, mínimo 2. Sonda nasogástrica, porque nosotros tenemos que aspirar todo el contenido gástrico, y sonda vesical. ¿Para qué sirve la sonda vesical? Elidia? Rebeca, não discuto se quiser escrever. o Sonda... controle da diurese. Controle de diuresis. Y si les preguntan muy específico, controle de diuresis horaria. O sea, cada hora yo tengo como cuantificar la diuresis. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en líneas generales en paciente con pancreatitis? Rehidratar, analgesia, protección gástrica con omeprazol, generalmente 20 y 40 miligramos, y después antibiótico profiláctico y sonda nasogástrica. Bueno, el paciente tiene un lito ahí, CPRE sería lo de indicación en ese caso. Eso en la pancreatitis leve, o sea, cuando ya empezó. Cuando es necrohemorrágica, ahí sí, generalmente eso no se pregunta en la necrohemorrágica, pero para que ustedes sepan, yo tengo que hacer todo eso y dependiendo de la causa, si es, por ejemplo, una litiasis muy complicada que el paciente tardó para venir, ahí sí yo tengo que hacer la CPRE y rezar, porque el paciente puede morir. O va a quedar sin mitad el páncreas o más funcionante porque va a necrosar, o el paciente se va a otra dimensión. Más o menos, no es así, pero bueno, solo para que tengan los chips así en la cabeza, para que recuerden. ¿Cuáles son las complicaciones locales? Y esa es la pregunta de oral. Eso fue también mi pregunta de oral, de final. Bueno, localmente en el páncreas puede formar pseudoquistes, acá en el páncreas, pelotitas así con colecciones líquidas. Puede haber la obstrucción biliar por esa inflamación del páncreas, pseudoaneurismas, obstrucción duodenal, ascitis pancreáticas, trombosis y cáncer. Pero más que nada, recuérdense 3 nomás. Pseudoquiste, obstrucción biliar y pseudoaneurisma. Después, complicaciones sistémicas. Eso sí, pregunta de oral. Puede generar insuficiencia respiratoria aguda. Recuérdense de Chalau. Sí, a las 48 horas yo evalúo si el paciente tiene acidosis y si tiene insuficiencia respiratoria. Por algo tengo que evaluar eso. Entonces, si tiene insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal aguda, shock, falla multiorgánica, sepsis, coagulación coagulación intravascular disseminada y hiperglucemia. Entonces, como agudo, yo tengo que ver local y sistémico. Local, principalmente los pseudoquistes y pseudoaneurismas, y sistémica, todo lo que está relacionado a SIRS, síndrome de respuesta inflamatória sistémica, que puede llevar a un shock. ¿Tá?
Más o menos para que tengan los chips, ¿sí? No hay como memorizar todo, pero por lo menos razonen. Bueno, mi paciente está mal. Si está en insuficiencia respiratoria, opa, puede ingresar, puede estar entrando en un shock, puede estar casi chocado o qué. Entonces, ¿qué me puede generar el shock si nosotros vamos por pasito, paso a paso? Ah, shock puede generar insuficiencia renal aguda. Shock me puede generar daño mucho orgánico. Entonces, ahí ya empieza a salir las cositas de las neuronas. Y después, a largo plazo, el paciente en 50% más va a tener diabetes, polineuropatía por la diabetes y hernias abdominales. Esos son los más frecuentes. Siempre, por lo menos 3, ¿sí? 3 locales y 3 sistémicos ya está. A veces puede preguntar eso, de la evolución de la patología. ¿Qué puede presentar después de 6 meses de una pancreatitis? A veces sí, pero generalmente el local y sistémico lo que más se pregunta. Ahora vamos, todo aquí hasta acá, tranqui, Sí. ¿sí? Pancreatitis es lindo y fácil. No, o sea, sepan ese temita porque a veces son preguntas específicas más que nada. Yo les envié las preguntas del oral. ¿Ustedes pudieran mirar o no? Todavía no. No, bueno. Lo que comenté ayer fue, si ustedes quieren dividir entre ustedes las preguntas y subir un drive, hagan. Para que no hagan solos, o sea, es distinto yo hacer 50 preguntas que yo hacer 10 preguntas y después leo las otras 40. ¿Qué más hace? Es que más sabe. ¿Qué más va a saber? ¿Qué intentó y qué más va a saber? Ah, bueno, yo voy a hacer 5 preguntitas nomás y ya está, o restante leo. Te digo, vos vas a saber más estas 5 preguntas y la otra no. No sé qué les parece. ¿Ustedes quieren hacer eso? ¿Quieren repartir después los temas y hacen 5 preguntitas, 10 cada uno o no? Usted se ayuda. Cualquier cosa, envía ahí en el grupo. Sí, vamos a hacernos aquí. Y ahí yo reparto más o menos 5 preguntitas para cada uno. Ponele. Natana de la pregunta 1 a la 5. Rebeca de la 6 a la 10. Kellen de la 10, de la 11 a la 15. Más o menos así. Podemos revisar y ahí después. Tengo el link del Drive todo ya armado. Usted me dice nomás y ahí ya empezamos. Para mí Vamos ya ahora. sí, está súper bueno. Sí, es más fácil. Después ustedes leen y corrigen lo que hay que corregir y ya está. Para mí también. ¿Puede ser? Tá. Eu vou colocar no grupo la idea y ahí ustedes me ayudan ahí. Hablen. ¿Puede ser? Dale. Sí. Volviendo ahora para enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué saben ustedes de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn? O sea, ¿cuál es la principal diferencia entre una y otra? ¿Enfermedad de Crohn es continua o es parchada? Parchado. Parchada. Colitis ulcerosa, al revés. Continuo. Continua. ¿Sí? Ah, la colitis ulcerosa afecta intestino delgado o intestino grueso? Pero grueso. Grueso. La enfermedad de Crohn, intestino delgado o grueso? Todo. Todo. De la boca hacia el de abajo. Entonces, vamos a empezar por un repasito entre las dos. ¿Sí? Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Básicamente tienen anticuerpos relacionados. Son distintos los dos y eso puede ingresar en un escrito, puede preguntar en un escrito. Por ejemplo, la colitis ulcerosa es el PANCA, y el Crohn es ASCAS. O sea, tiene un nombrecito más raro, como Crohn. Crohn no es frecuente, es raro, entonces es ASCAS. En la colitis ulcerosa, el tabaco, por increíble que parezca, es protector. Y en Crohn es factor de riesgo. La prevalencia mayor es en colitis ulcerosa y la incidencia mayor es en enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la diferencia? Es que la colitis ulcerosa afecta principalmente el colon,
En cambio, la enfermedad de Crohn afecta ambos. En realidad, Crohn afecta todo el tubo digestivo, de la boca hacia el ano. Ahora, presten atención acá. ¿Por qué se llama colitis ulcerosa? Colitis, vamos por palavrita, a ver si brilla la estrella. Colitis, inflamación del colon, ulcerosa, que se forman úlceras. O sea, son úlceras en un colon inflamado. ¿Ok? Colitis ulcerosa. Colon inflamado y úlceras. ¿Cuál es la diferencia entre úlcera y erosiones? La úlcera solo afecta mucosa y submucosa, a veces solo mucosa. Y la erosión no, la erosión atraviesa todo. Por eso que en Crohn nosotros tenemos todo, miren acá, ese es el epitelio. Acá tenemos todo roto, o sea, todo estragado, así por decir. En cambio, colitis ulcerosa no atraviesa toda la pared. Otra diferencia acá, que la colitis ulcerosa es continua, afecta solamente el colon y no atraviesa toda la pared. En cambio, Crohn, de la boca hacia el ano, forma parcheada y atraviesa toda la pared. O sea, cada segmento que afecta en la enfermedad de Crohn va a tener un nombre, ileitis, ileocolitis, o sea, es distinto. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos acá, mire acá, nosotros, eso es enfermedad de Crohn, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, de forma parcheada, que puede afectar todo el tubo digestivo, imaginen que ustedes están en intestino delgado y tengo una afectación acá en duodeno. Después tengo en jejunum y tengo ilion. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo todo eso junto y con un patrón estenótico, que es aquel patrón que cierra la luz? Cada rato yo voy a tener que hacer operaciones y voy a tener que extirpar parte del intestino, ¿correcto? Porque si no el paciente va a hacer una obstrucción intestinal. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí. ¿Sí? Entonces, cada rato yo voy a tener que voy a tener que cortar un poquito de intestino. Si yo tengo que cortar un poquito de intestino cada vez que yo voy a ingresar al quirófano, mi paciente va a quedar con el intestino corto. Y eso tiene un nombre que es el síndrome del intestino corto. Que cuando el paciente tiene menos de 2 metros de intestino delgado. Y entonces empieza todo el show ahí que no puede absorber las cosas. ¿Qué pasa? Acá. La enfermedad de Crohn tiene principal dos patrones, el fistulizante y el estenótico. ¿Sí? Fístula es cuando se comunica un otro órgano y el estenótico es cuando cierra la luz. El estenótico es el más frecuente y es el que más tiene que preocupar a nosotros, porque genera la inflamación de la pared, ¿sí? Inflamó la pared, empieza toda la reacción inflamatoria y eso empieza a estenosar, fibrose, estenosa. Si estenosa el intestino, yo tengo un hilo mecánico, o sea, una obstrucción intestinal mecánica. Clínicamente, ¿cómo yo diferencio un paciente con hilo mecánico y hilo... otro hilo. Paralítico. Paralítico. ¿Cómo diferencio? Opa. Pelos ruídos? Principalmente por los ruidos. ¿Sí? El hilo paralítico, hay silencio auscultatorio en todo el proceso de hilo paralítico. En cambio, el hilo mecánico, yo voy a tener las primeras 8, 10 horas, máximo 12 horas, los ruidos de lucha, que son ruidos metálicos. Yo pongo el estetoscopio en el abdomen del paciente y queda ahí los ruidos bien raros, no son ruidos normales. Entonces, principalmente así que yo diferencio un hilo paralítico de un hilo mecánico. Bueno, hasta acá, enfermedad de colitis ulcerosa de 10. 10 puntos, un resumencito de todo. Creo que queda, ¿sí? Sí. ¿Sí? Cristian,
Não seria funcional e mecânico ou obstrutivo? Puede ser funcional, mecánico. Mecánico y obstrutivo es la misma cosa. Mecánico y obstrutivo. Funcional y paralítico es la misma cosa. Mecánico y obstrutivo es la misma cosa. Funcional, paralítico. ¿Cuáles son las causas de funcional y paralítico? O Ilho? funcional- De hilo. Hilo, causas de hilo paralítico o funcional, que es la misma cosa. Pós-cirúrgico, por exemplo. Un ejemplo, un ejemplazo. Isquemia intestinal? Esquema Anemia. intestinal. Ajá. ¿Qué más? Peritonite, Peritonitis. Y mecánico, hipopotassemia. hipopotasemia. Só para... Nosotros tuvimos un paciente ahora. Ayer, lunes, ingresó. Tenía 2 de potasio. El potasio normal es de 3,5 a 5. O algunos dicen de 3,5 a 5,5. La paciente tenía 2 de potasio. Ella hizo un hilo. El potasio ayuda en la bomba sólido de potasio TPasa. Intercambia el sodio por potasio en la célula para generar ATP. ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos potasio, nosotros tenemos principalmente la formación de arritmia cardíaca y parestesia, debilidad muscular, todo. ¿Sí? Todo tenemos. La paciente tenía 2 de potasio. Ella tenía un hilo funcional. Hizo un hilo funcional por el potasio. Y encima, si nosotros dejamos pasar eso, tiene mucho riesgo de arritmias y el paciente muere por eso, ¿sí? Por la arritmia. Está hablando con nosotros, ahora en 10 minutos volvemos a revisar el paciente y estaba muerto. Entonces, mucho cuidado con el potasio. Bueno, eso no, creo que eso. Hilo mecánico, causas, por lo menos 3 causas de hilo mecánico. Parásito? Bridas, Bridas, Diverticulites. diverticulitis não é mecânico. Corpo Diverticulitis, estranho? Bessoari, Bessoar. Diverticulitis, apendicites, são causas inflamatórias que dão hilo paralítico, excepto se é tão grande a inflamação, ocorreu uma torção intestinal, se pegou aí nessa inflamação do intestino, aí sim genera um hilo mecânico, porque o intestino dobla. Aí sim. A mesma coisa de diverticulitis e apendicites. São principalmente causas de hilo paralítico. Porque o intestino se solidariza con el órgano cerquita. Él deja de funcionar por esa afectación. En realidad, obviamente, va a dejar de funcionar y va a ser un hilo paralítico. Bridas es un caso bien interesante de bridas, porque las bridas son fibrosis. El intestino se fibrosa, o sea, yo puedo tener un paciente que nunca fue operado de nada con bridas. Consulta a ustedes. En medicina, nada es sí o no. Puede, pero es así, un caso en 2 millones, 2 billones, no sé. Es rarísimo. Generalmente las bridas, las fibrosis que se forman por cuenta de la manipulación del peritoneo y de los órganos, de los órganos abdominales. Entonces, ¿a quién voy a pensar a quién voy a razonar que el paciente puede estar haciendo unas bridas? Al paciente que ya tuvo cirugía previa. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, el paciente que tuvo cirugía previa, yo tengo que, ese puede ser brida o puede ser cualquier otra cosa, pero principalmente bridas son en los pacientes, son en los pacientes que tienen cirugías previas. La colitis ulcerosa, entonces, la clínica generalmente va a estar asociada al colon, es diarrea, moco, pus y sangre, y dolor abdominal en el abdomen inferior. Va a tener urgencia, tenesmo y rectorragia. La forma clínica puede ser una única vez, recurrente o crónica continua. Y segundo la extensión puede ser proctitis, proctosigmoiditis, colitis distal, colitis extensa y pancolitis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia?
ahora para hacer un repasito de todo, acá, si yo tengo una colitis ulcerosa que está cerca del lado, yo puedo hacer con el dedo el tratamiento. El paciente mismo puede hacer con, o sea, con cremitas, tratamiento tópico. En cambio, si es proctosigmoiditis, nosotros vamos a utilizar enema. Si es colitis distal, también podemos hacer el uso de enemas. Si es ya una colitis extensa, ahí ya va tratamiento por arriba, vía oral, y pancolitis vía oral y también por cremita. Eso para que tenga una noción nomás. Cuanto más cerca de abajo está, puedo usar el dedo. El próximo paso, donde no alcanza mi dedo, enema. Después, vía oral, o sea, de arriba hacia abajo. Para que tenga un tipcito ahí para que se recuerden. Bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con colitis ulcerosa, tenemos que clasificar si es leve, grave o fulminante. Generalmente nosotros clasificamos por la cantidad de posiciones por día. Menos de 4 é leve, más de 6 es grave y más de 10 es fulminante. ¿Cuál es el principal problema acá? Es que el paciente que va más de 6 veces de cuerpo es un paciente gravísimo que nosotros vamos a tener que poner monitoreo, oxígeno y vías. Y ojo, porque el paciente puede deshidratar, hacer un tercer espacio, pérdida sanguínea, o sea, puede hacer una anemia, puede ser cualquier cosa, una CIRS puede ser. Entonces, en ese caso, vamos a clasificar el paciente principalmente de acuerdo al número de posiciones día y sus signos vitales. Más que nada eso para nosotros repasar. Vamos a pedir laboratorio, rectosigmoidoscopia, radiografía simple de abdomen o con técnica de doble contraste, TAC y enema varietado. Lo que más se usa para que ustedes graben y que se recuerden es la colonoscopia, ¿sí? Se pone la camarita ahí por él, se pone la cámara y empieza a visualizar toda la parte del recto sigmoides y el colon. Y justamente es colitis ulcerosa, es una inflamación del colon que forma úlceras. Todo eso son úlceras, ¿sí? Úlcera, úlcera, úlcera. Y bueno, siempre se hace, o casi siempre, se hace la colonoscopia. Tratamento de la colitis ulcerosa, recuérdense del tip, cuanto más cerca de acá, primero dedo, después enema y después vía oral. Más o menos para que se recuerden. Entonces, si es distal, proctitis, azatioprina en supositorio. Si es proctosigmoiditis, o sea, acá, enemas. Perdón, es azatioprina, sí, es mesalacina. Asa es mesalacina, ¿cierto? Sí. Mesalacina, no azatioprina, ¿sí? Es mesalacina, 5-asa es mesalacina. La colitis izquierda y colitis extensa, ahí sí, yo voy a hacer tratamiento tópico con el dedito y vía oral. Ahí va a empezar con mesalacina. Si no responde, yo agrego corticoides más la mesalacina. Si no responde, antitumoral alfa o ciclosporina. Mantenimiento, mesalacina o azatioprina. O sea, el paciente va a tomar eso de por vida. Va a tomar, sí o sí, de por vida eso. Son fármacos que principalmente disminuyen la inflamación. La azatioprina, no es prima, azatioprina es un inmunomodulador como los corticoides, o sea, disminuye la inflamación por modulación del sistema inmune. Tratamento de la colitis grave, primero tengo que descartar si no es una infección por Clostridium difficile o megacolon tóxico. Y ahí voy a empezar con prednisona. Si no responde, ahí paso a inmunomodulador. Pero bueno, lo principal que se pregunta es eso, ¿sí? Proctitis, supositorio, dedito o supositorio. Proctosigmoiditis, enema, y si sube un poquito más, vía oral. ¿Ok? Esos son los tipsitos para quedar en la cabeza, para que ustedes nunca más se olviden eso, porque Sousa le gusta preguntar. Le gusta preguntar el tratamiento de colitis ulcerosa. En cambio, la enfermedad de Crohn, el paciente va a tener síntomas
generalmente afecta paciente. Ah, outra cosita. Colitis ulcerosa generalmente afecta pacientes de 35, 40 años para arriba. En cambio, la enfermedad de Crohn no. Es un poquito antes. Es 25, 30 años, a veces un poquito más, pero igual. La enfermedad de Crohn está principalmente relacionada con alteraciones sistémicas del paciente. El paciente va a tener diarrea, dolor abdominal tipo cólico crónico, fiebre, astenia, pérdida de peso. Y recordando que afecta de la boca hacia el ano. Entonces, ¿qué va a tener nuestro paciente? En la boca es frecuente que presente úlceras y en el ano también presenta úlceras o erosiones. Generalmente, ¿por qué el paciente va a tener toda a clínica de signos y síntomas muy variados? Porque afecta distintas partes. Miren acá, si nosotros tenemos una ileocolitis, una ileitis, una jejuno-ileitis, es distinto tener todo eso que, por ejemplo, solamente tener una enfermedad perianal. Acá nosotros vamos a tener toda una alteración de absorción de vitaminas, iones, de todo. Y en la enfermedad perianal no, nosotros no vamos a tener todas esas alteraciones ahí en el medio interno del paciente. ¿Qué quiero que sepan de acá? Quiero que sepan que los patrones principales de la enfermedad de Crohn son el inflamatorio, el estenosante y el fistulizante. ¿Cuál es el más frecuente? Es el estenosante, ¿sí? El que cierra la luz y que y nuestro paciente va a necesitar una cirugía para que reseccione esa parte del intestino. Y si reseccionamos cada rato un poquito, queda con síndrome del intestino corto, que es aquel paciente que no absorbe nada. Casi estamos ya finalizando, quédense tranquilos. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar a nuestro paciente con Crohn? Obviamente, laboratorio completo, colonoscopia, radiografía de tórax y de abdomen. ¿Por qué de tórax? Para ver si, recuérdense que Crohn atraviesa toda la pared. Entonces tenemos que pedir radiografía de tórax y de abdomen para evaluar si no hay hilio y si no hay también un neumoperitoneo. Tórax es para eso, para mirar si no hay neumoperitoneo. Y la tomografía principalmente para buscar dónde está estenosado. Acá nosotros podemos ver en una placa de abdomen con doble contraste el tipo estenótico, o sea, la variabilidad estenosante de la enfermedad de Crohn, donde estenosó casi toda la luz del intestino. Miren acá, no pasa casi nada. Eso seguramente le ocasionó un hilo, ¿sí? Un hilo mecánico. Bueno. Más que nada, tratamento de acá de la enfermedad de Crohn es, si es leve o moderada, es mesalazina, si no responde corticoide, y si no responde azathioprina, inmunomodulador. En la enfermedad grave, ahí sí ya vamos directamente a corticoides, vía oral, y antibióticos si, por ejemplo, hay formación de abscesos. Y si no responde, otro inmunomodulador, pero que es mucho más potente, que es el antitumoral alfa. Si hay enfermedad perianal, ¿qué nosotros vamos a hacer? Ahí sí vamos a empezar con antibiótico, metronidazol más cipro y más inmunomodulador, que es la azathioprina. Y si no responde todo eso, nosotros vamos a agregar antitumoral alfa. ¿Ok? Mantenimiento, cirugía, cuando es necesaria la resección quirúrgica y la azathioprina. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplazo de enfermedad perianal que es feísimo y duele para un carajo. Bueno, no sé si duele, pero las guías dicen que duele. ¿Cuál es la diferencia entre la principal de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn? Y ahora nosotros vamos a sacar ese cuadrito y vamos a hablar entre nosotros. Enfermedad de Crohn es aquella enfermedad que afecta principalmente el colon de manera continua y que no atraviesa toda la pared. Eso es colitis ulcerosa, perdón. Colitis ulcerosa continua, no atraviesa toda la pared y afecta colon. La enfermedad de Crohn afecta de boca a ano, es parcheada, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo y es parcheada. Por eso que a veces estenosa acá y estenosa acá. No es que va a estenosar todo eso. ¿Cuál es la diferencia principal? Si yo reseco
esa partecita de la enfermedad de Crohn que está estenosada, fistulizada o lo que sea, si yo saco esa parte, mi paciente va a seguir teniendo el problema que puede ser otras estenosis. En cambio, en la colitis ulcerosa, si yo saco todo el intestino grueso, todo el colon, el paciente va a dejar de tener la enfermedad, porque la colitis ulcerosa está medio que limitada al colon. Entonces, esa es la principal diferencia. Sepan, más que nada, de esa clase, cuáles son las diferencias, el tratamiento de la colitis ulcerosa y eso. Más o menos así. Creo que rapidito vimos todo lo más importante. ¿Qué onda, gente? De 10, sé que fue un poquito cansativo porque... Espera.